Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 28 de abril del año 2024. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo capítulo 5, versículo 1. Moisés y Aarón ante Faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: he aquí, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, y por eso levantan la voz, diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Hermanos, vemos aquí las primeras reacciones ya de Faraón en contra del pueblo de Israel. Y como lo leímos en capítulos anteriores, que había un nuevo rey, un nuevo faraón, que no conoció a José, pues si no le interesó saber también la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces ellos ya no eran parte de ese pueblo, como fue al inicio con José, sino que ya eran prácticamente esclavos, los tenían esclavizados. Y al pedido de Moisés con Aarón de que les permitiera ir a ofrecer sacrificio a su Dios, él se molesta, ¿verdad? Él se molesta, y en lugar de favorecerles, les hace un poquito más fuerte la carga, ya que antes les daban la paja, conozcamos aquí como zacate, ¿verdad?, para hacer los adobes o ladrillos. Y antes se lo daban ya en el puesto, ¿verdad? Ahora tenían ellos que ir a buscarlo, pero tenían que cumplir con la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. Entonces el trabajo era doble, porque había que ir a buscar, por decir algo, los materiales, y después hacer el misma cantidad, ¿verdad? Entonces el trabajo se les agrava a ellos. Es el temor muchas veces. Mismo Faraón reconoce de que el pueblo era muy grande, entonces de alguna manera tenían que tenerlo oprimido, ¿verdad? Y el que tiene el poder pues va a oprimir siempre al de abajo. Y así pasó con el pueblo de Israel. Y a las primeras, como lo dijimos, a las primeras pláticas de Faraón pidiendo pues, o sea, ese permiso, el Faraón se molesta, ¿verdad? Y comienza el pueblo de Israel a sufrir un poco más en esa esclavitud, aunque ya su liberación está pronto, ¿verdad? Así es que, hermanos, muchas veces cuando alzamos la voz por algo que no estamos de acuerdo, ahí podríamos llamarle el día de hoy autoritarismo. No se permite, ¿verdad? No se permite hablar nada, sino que simple y sencillamente cumplir órdenes. Eso es lo que sucede. Y esto le estaba pasando al pueblo de Israel en aquel entonces, en esos años de esclavitud que estuvo en Egipto. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.